Yo creo que el gobierno de Milei tuvo logros. Yo creo que tuvo logros significativos. Te puedo nombrar el equilibrio fiscal, ¿sí? Mantuvo 11 meses, falta el mes de diciembre, pero 11 meses de equilibrio fiscal primario, muchos de ellos también con equilibrio fiscal Financiero. financiero. Ahí hay una discusión, qué pasa con los intereses de las LECAP y demás, pero bueno, la realidad es que hubo un cambio en eso. También logró bajar la inflación. O sea, vos venías en la gestión anterior con una aceleración en la inflación y ahora vos tenés una desaceleración de la inflación. Tuviste un pequeño rebote, ¿sí?, sobre el tercer trimestre del año pasado, hay que ver si se mantiene o no. Entonces yo creo que el gobierno ha logrado, tiene éxitos para mostrar. Terminó con la emisión monetaria, para mí siempre ha sido un tema y algo muy, muy importante. Ahora, yo creo que hay algunas cosas donde, digamos, estamos en veremos, o incluso tenés para mí el tema cambiario, que es el talón de Aquiles del gobierno. Yo estoy convencido que el tema cambiario todavía está muy lejos de resolverse. Seguís con el mismo cepo, seguís con el dólar blend, seguís con las restricciones cruzadas, o sea, realmente seguís con muchas restricciones sobre ese tema. Y el tema cambiario en la Argentina es tan sensible y tan importante que en el momento que vos quieras resolverlo, te puede, y si sale mal, te puede romper todo lo que vos has logrado hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando uno dice, che, ¿y qué sostenible es esto? ¿Cuánto? Y mirá, vos hoy tenés el tipo de cambio en el mismo nivel, en el tipo de cambio real, en el mismo nivel que lo dejó el gobierno anterior, ¿sí? Y si con el gobierno anterior un problema, hoy también es un problema. Es verdad, hoy vos tenés equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal no, digamos, no compensa, ¿sí?, la productividad que necesita tener la Argentina, el tipo de cambio que necesita por la productividad que tiene la Argentina. Entonces yo creo que ahí tenés un punto para seguir. Y de la misma manera que vos hoy estás viendo las... Déjame hacer Sí, hay una discusión teórica histórica que yo lo veo como observador del tema económico y cuál es el problema de la Argentina, el sobrante de pesos o el faltante de dólares. es el sobrante de pesos. Bueno, yo espero de un tipo como vos que me diga es el sobrante de Es pesos. el sobrante de pesos. Pero en este momento pareciera que no hay sobrante de pesos. Y Sí hay. entonces, porque sí hay. ¿Por qué decís vos que no hay sobrante de pesos? Y si hay equilibrio fiscal, si no hay emisión, Pero vos, a ver, vos, la historia argentina, la historia monetaria argentina no tiene 12 meses. Nosotros venimos emitiendo pesos, o sea, es más, este gobierno emitió pesos también fuerte hasta mitad de año. Cuando compraba dólares, este gobierno emitía pesos. Después, cuando la brecha se volvió a ir al 50%, la inflación parecía que se estancaba en el 4%, ahí aplicaron la nueva regla monetaria, decir, bueno, che, a partir de ahora mantenemos fija la base monetaria amplia y todo lo que llegamos a emitir para comprar dólares lo retiramos en el mercado. Entonces, pero vos tuviste y tenés mucho tiempo. Es más, hoy tenés un gran problema, es que vos no sabés bien dónde están esos pesos, o mejor dicho, cuántos son esos pesos sobrantes. ¿Por qué? Una parte vos la tenés en las LEFIs, ¿sí? Pero otra parte fue trasladada al Banco Central, perdón, al Tesoro. El Tesoro colocó deuda que fue colocada precisamente porque había ese exceso de pesos. El día que vos liberes el tipo de cambio, ¿cuánto va a valer un bono argentino en pesos? ¿Cuál va a ser la tasa que tenga que pagar un bono argentino en pesos? Y ese es un problema. Esos son los problemas por los cuales no se levanta tampoco tan fácil el cepo. A ver, estuvimos hace 2, 3 semanas con una brecha del 1 o 2%. O sea, una brecha realmente baja. insignificante. Exactamente. O sea, si vos decías, mira, levantemos el cepo, si se me va 3% arriba el dólar, ¿cuál es el problema? Soluciono un gran problema en la Argentina, que son las restricciones cambiarias, con un costo de que el dólar suba 2, 3%, pero cualquiera te lo cerraría y te aceptaría eso. Ahora, el gobierno no lo levantó. ¿Por qué? Porque sabe que ese no es el verdadero valor. Sabe que el exceso de pesos no es nada más ese 2, 3% que vos tenías en brecha. O sea, vos hoy tenés una deuda del gobierno, una deuda del Tesoro muy importante, ¿sí?, en pesos, que mucho es porque vos estás obligado a quedarte en pesos. Entonces, obviamente, si vos estás obligado a tener pesos, tenés que buscarle alguna rentabilidad a esos pesos. ¿Y a dónde vas? Y fuiste con bonos del Tesoro. ¿Entendés? Con las LECAP, con bonos SER, no importa con cuál, con instrumentos del Tesoro. Ahora, si vos realmente tenés libre disponibilidad de tu dinero, ¿te vas a quedar en pesos?
Y va a depender la tasa. ¿A qué tasa? ¿Me entendés? ¿A qué valor del dólar? Y probablemente que a este valor del dólar muchos quieran dolarizar esa parte. Y ese es el gran problema que tiene el gobierno. Y el gobierno no conoce hoy en día cuál puede llegar a ser el valor del dólar al cual se podría ir. Cuando Macri llegó en el 2015 y liberó, Macri tenía una idea acabada porque vos tenías el dólar oficial 9,50, el dólar paralelo 15. No Pero tenía no intervenía sobre el paralelo. exactamente. Entonces, al no intervenir por el paralelo, vos tenías un precio de referencia cierto. Hoy eso vos no lo tenés. Entonces, hoy Caputo no sabe a cuánto se puede llegar a ir el dólar en caso de liberarlo. Si no, imagínate que con una brecha del 1% lo hubiese levantado. Y en ese momento, en el 2015, los primeros 3, 4 meses, o primeros 3 meses de liberar el cepo, al Banco Central se le pidieron 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Y no había el excedente de pesos que tenés hoy. Entonces, imagínate hoy con un dólar que se percibe atrasado, que el mercado habla que el dólar se percibe atrasado, que tenés todavía un gran nivel de exceso de pesos, ¿cuánto te pueden llegar a pedir sobre un banco central que tiene reservas negativas en el orden de los 10.000 millones de dólares? Ahora, perfecto. Entonces, yo ponele que soy Milei, ¿no? Entonces jugaba eso con Juan también desde otro lugar. Y digo, bueno, perfecto, yo tengo una cantidad de pesos que no lo puedo arreglar en un año, en dos, en tres, tengo que convivir con el cepo durante un tiempo. Pero convivo con el cepo y mantengo los dólares así como intervengo, voy liberando de a poco alguna cosita, qué sé yo, pero puedo mantener el dólar más o menos controlado porque lo vengo controlando, prometiendo inversiones, prometiendo, bueno, bajando el riesgo país, refinanciando la deuda, etcétera, y generando. Y de repente lo mantengo para siempre eso. ¿No se puede? Se puede, todo se puede hacer. El tema son los costos que vos tenés de hacer ¿Y qué eso. costo sería? Y bueno, el costo que vos, por ejemplo, vos no estás viendo un ingreso, vos no ves a un banco central que pueda acumular reservas en un contexto de cepo. Porque claro, ¿quién lleva dólares a un lugar donde no puede salir? O sea, los dólares que se generaron, que pudo comprar fuertemente el Banco Central este año, vino del blanqueo. ¿Cuántos blanqueos más vas a tener? El blanqueo fue otro de los éxitos del gobierno. Sí, No, totalmente. no solamente por la cantidad de dinero que se blanqueó, sino por lo que logró quedar dentro del sistema. Y eso ha sido, si bien vos tenés todos los días, salen 50, 60, 100 millones de dólares de esos depósitos, todavía tenés el 60% adentro. Y eso creo que es una parte también pero vos fíjate que el gobierno ya le puso fecha, algo que no había hecho antes, ya le puso fecha, 2025 a la salida del cepo. Yo creo que no lo va a poder hacer. Después, vos decís, bueno, mantengo el cepo. Es un problema, ¿sí? Ahora, es un problema mucho mayor si vos mantenés el cepo y atrasás el tipo de cambio. Porque el gran problema es que vos estás atrasando el tipo de cambio en forma artificial. ¿Por qué artificial? Porque tenés cepo, porque tenés intervención sobre el oficial y sobre los paralelos. Y bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, la primera consecuencia la estamos viendo hoy, estos días, en las vacaciones. Ves explotados de argentinos, Brasil, 12 horas para cruzar a Chile. ¿Por qué es eso? Y porque obviamente el dólar Más atrasado, barato. exactamente, el dólar atrasado te permite viajar al exterior y ir a gastar allá, que te sale más barato capaz que la costa argentina. Te voy a contar Y ojo, pero déjame terminar con una cosa. Ojo con algo. El tema ese es simplemente la punta de iceberg. Lo que vos ves ahora. De la misma manera que a nosotros nos conviene ir a veranear a Brasil, a un empresario le conviene producir afuera, importar, que hacerlo acá localmente. Y ahí ya el problema no va a ser nada más de un sector como el turismo. Ahí el problema es que vos lo vas a pagar con un nivel de actividad menor y con desempleo. Mira, un poco lo que vos estás diciendo, yo lo dije ayer a la mañana en la radio. Ujú. Entonces, dije así, la verdad que siempre digo, Milei me viene ganando algunas discusiones. Yo siempre pensé que hacer un ajuste fiscal que lleve al equilibrio es muy difícil porque ajustas por los gastos, generas recesión, se te ajusta por ingresos y no llegas al equilibrio. Entonces, que eso no va a pasar o es muy difícil que pase. Y pasó. Después fui siguiendo lo que las advertencias de muchos economistas, empezando por Cavallo, siguiendo por Broda, diciendo que con este esquema cambiario no va a bajar por debajo del 5% de la inflación. Y en el segundo semestre la gente se va a empezar los inversores se van a preguntar cómo va a pagar la deuda si no está juntando reservas. O sea, va a volver la inflación, no lo va a bajar, va a subir el riesgo país y en el segundo semestre el tipo está El muy sólido. blanqueo. Eso fue el Está blanqueo. bien, el blanqueo. Después yo vengo diciendo, este ajuste genera una crisis social sin precedentes y aunque los números de la pobreza, habría que explicarlo por qué lo que está dando la pobreza oficialmente no es exactamente la pobreza, porque hay una distribución de gasto en cada familia que es distinto, pero uno alcanza a decir que la crisis social no fue tan tremenda como yo preveía. Entonces si estuviera Milei acá, dice, bueno,
así como sobre el pasado tuve razón en cosas que vos no veías, sobre el futuro, dame la derecha de que por ahí tengo razón. Entonces, y yo digo, no, espera, porque yo esto lo vi, tengo 61 años, yo vi la fiesta del DM2, yo vi la fiesta financiera, yo vi lo que se gana en las inversiones financieras, con lo cual hay como un incentivo muy grande a que no vaya la guita a la producción, porque si vos podés ganar 15, 20% en dólares en un año, difícilmente lo ganas produciendo pañales, qué sé yo, por decir algo. Y así, y lo he visto, ¿Cuáles pero son las espera, ganas? déjame terminar. Lo he visto, y te digo, según mis herramientas, esto termina como el orto. Entonces, un economista bastante importante, con el que vengo discutiendo hace años, desde la época del macrismo, me dice, el planteo está bien hecho, me escribe así, ¿eh? Un economista debería despejarte el problema de identificación, es decir, que vos identificás dos procesos que son distintos. Él sube un precio, alguien debería preguntarse, cayó la oferta, subió la demanda, las dos cosas, y una vez ahí comienza la indagación profunda del fundamental subyacente. Tablita, hubo déficit fiscal, terminó para el orto. Convertibilidad, hubo déficit fiscal, terminó para el orto. Que es algo parecido a que el gobierno trae los dólares para que la gente los gaste. Si te cortan el financiamiento, volás por los aires. Hoy hay superávit fiscal. Pensalo así, tenés dólares en el colchón, los sacás y te vas de vacaciones. ¿Cómo se registra? Cuando los sacás hay ingreso de capitales y cuando te vas de vacaciones los gastás y entonces ese ingreso de capitales cae. Pero es una cuestión de stock, me dice, no de flujo. Es el stock de la gente gastándolo. Dice, Pero, a ver, ¿quién le dice que todos los dólares que se están gastando hoy en el exterior vienen del stock de la gente que tiene en la casa y no son comprados hoy en día al dólar oficial? Probablemente no, pero por ejemplo en el MEP. O sea, ¿de dónde saca esa premisa de que no, el que se está ¿y yendo por hoy qué a eso Brasil? pierde? Porque eso pierde el país y es un intercambio entre privados. Porque no es intercambio entre privados nada más, porque el Banco Central la semana pasada estuvo interviniendo en el MEP para que no suba, porque el Banco Central destina el 20% de las exportaciones al dólar blend, ¿sí? Son dólares que van al dólar financiero y que no acumula el Banco Central. Entonces, no es así. O sea, realmente termina igualmente, de una forma distinta, capaz no es la que vos estás acostumbrado a decir, che, le compramos al Banco Central, entonces el Banco Central... De hecho, si vos tenés un mercado libre, realmente libre, el Banco Central no tendría por qué intervenir en el mercado único de cambios. ¿Me entendés? O sea, si bien no existe realmente, o capaz muy pocos países tienen un mercado de cambio totalmente libre, siempre es lo que se llama una flotación sucia, donde los bancos centrales intentan suavizar los Los grandes movimientos, movimientos, claro. exactamente, los movimientos, viste, muy bruscos, pero en realidad, si vos te corres y en el mercado oficial, ¿sí?, operan la oferta y la demanda, no habría ningún problema tampoco de que vos puedas viajar y demás. El problema que vos tenés es que el tipo de cambio está fijado artificialmente. Y ahí está el origen del Y que el problema. gobierno no lo libera por razones electorales. No, Y o no lo adapta por razones a ver, electorales. el problema que vos tenés acá es, ¿lo podés sostener? La pregunta es, ¿vos podés sostener este desequilibrio en el mercado de cambio? Sí, lo podés. Si a vos te entran dólares para financiarlo, lo podés sostener. El problema es que lo que vos no vas a poder mantener va a ser las consecuencias, o evitar, mejor dicho, las consecuencias. Lo que yo te digo, primera consecuencia que estamos viendo hoy, turismo exterior, el turismo del exterior. Bueno, esos son dólares que salen de la Argentina, sea de stock, sea de flujo, de la El Argentina. cierre, el cierre de sucesivas empresas clásicas. Le das, porque hay veces, a mí siempre esa historia, las empresas que se van del país, las empresas que cierran, vos mostrás 6 juntas y te parece que es un montón, y de repente son casos que obedecen a lógicas propias. Es raro que un gran banco se vaya, porque aun cuando fuera un ajuste mirado desde un punto de vista internacional, si hubiera mucho atractivo para quedarse, se quedaría. Pero de cualquier manera, entonces hoy está el tema Danica, ¿no? Que es Ujú. un tema muy simbólico porque está la publicidad de era para untar, y entonces vos decís, estos tipos resistieron a todo, está bien, se vendió, entraron capitales brasileños, todo eso, pero resistieron a todos y a esto no. Entonces, esto es el origen de una debacle industrial, o es un proceso de reconversión donde la economía cambia de forma, aparecen nuevos actores y se pierden viejos. O sea, no hay que ser tampoco tan tremendista de que ya estamos en un recambio. Sí, obviamente hay que ver cuál es el tipo de país que quiere la Argentina, ¿sí? Argentina quiere un país tipo Latinoamérica, donde vos sos vendedor principalmente de materias primas, y donde vos tenés, digamos, un gran porcentaje en la pobreza o arañando la pobreza, o vos querés un país como la Argentina, como fue la Argentina en su momento, de
que tenían pequeñas empresas, que tenían muchas pymes, que tenían muchas industrias, que eso daba trabajo y de esa manera, digamos, vos pudiste tener una clase media diferente a lo que era la Argentina. Eso lo que era Latinoamérica. Eso es lo que creo que uno tiene que estar mirando hacia dónde va. Porque, ojo, probablemente vos puedas tener desde la macro los números que te cierren con el campo, con la minería, con el combustible, ¿no? O sea, con la energía. Ahora, ninguno de esos tres sectores es mano de obra intensiva. O sea, ¿te sobra mucha mano de En obra? el Sí, gobierno uno ve mucho fanatismo en eso. En la discusión que hay en todo, pública, en ve todo. mucho fanatismo en eso de decir, me importa un carajo, es ineficiente, que cierre. Y vos decís, espera, hay gente, hay historia, hay formación, hay un capital que no es tangible. Vas a tener reclamos sociales. A ver, eh, yo siempre te dije que si vos, cuando hablábamos si se podía soportar el ajuste o no, yo siempre que te decía, y depende de la gente. O sea, si la gente soporta el ajuste, va a bajar la inflación, perfecto. Y la gente soportó bastante. Ahora, todo tiene un límite, ¿me entendés? Todo tiene un límite. Entonces, si la gente ve que hizo un esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo logró estabilizar las variables macroeconómicas, le bajó la inflación, y empieza a recuperar salario, empieza a tener un poco más de consumo, empieza a haber trabajo, y va a seguir acompañando. Ahora, si vos lográs tener una inflación cero, pero no tenés trabajo, y terminás en la crisis del 2001. O sea, el 2001 no tuviste una crisis por inflación. O sea, lo que te mató fue una recesión durante muchos años. Y Entonces, no solamente eso, en el 97, Menem con el dólar recontraplanchado pierde las elecciones. O sea, sí, pierde el 97, pierde el 99, crisis del 2001. Y siempre era pudiendo mantener el dólar 1 a 1. exacto. Y también fue, digamos, vos fíjate, ¿qué pasó en esos años también? Las devaluaciones de los otros países. Entonces, vos no podés mantener el tipo de cambio independientemente de lo que suceda con el dólar. Si el dólar a nivel internacional se fortalece, que es lo que estamos viendo, y hay que ver la llegada de Trump, cómo impacta sobre el dólar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy probable, ¿eh? Mirá, si Trump hace lo que dijo, que va a subir los aranceles para las importaciones y demás, es muy probable que la respuesta del resto de los países Ahora, sea devaluar. hay Y una vos quedás atado pregunta, a un dólar hay una caro. pregunta que es muy difícil de responder, que es la psicología de un presidente. Es decir, ¿qué haría Milei cuando la realidad le empiece a plantear estos dilemas? Porque eh, a mí me pasó, y hago una autocrítica muy fuerte como analista político, además con la experiencia que uno se supone que tiene, de confundir al candidato con el futuro presidente. Ujú. Yo cuando lo escuché a Milei diciendo dolaricemos sin dólares, reventemos el Banco Central, y lo veía tan taxativo, pensé que era un tipo dogmático respecto de eso. Un año y pico después, que sigue habiendo cepo, te das cuenta que no era un tipo dogmático. Era un tipo que te metía el zócalo para tener impacto en la campaña. Y después hay una cosa de timing que él está evaluando. No sé, yo cuando analizo el primer plan de lo que anuncia Caputo cuando arranca, Ujú. ya estaba la suba de retenciones. Si hubieran subido un poco las retenciones, el ajuste hubiera sido un poquito más de. Es decir, hay algo que está pensando. Y el otro día, Milei dijo: yo no puedo dejar que caiga mucho el dólar. Si abriera, te caería mucho el dólar y quiebro a todo el mundo. Yo tengo que ver que el ajuste financiero es mucho más rápido que el ajuste de bienes, con lo cual, si yo abro la economía rápidamente y dejo que el dólar caiga más, quiebro a todo el mundo. No puedo verlo. Hay algo que él, cuando dice eso, me parece que está viendo. Entonces me pregunto si en algún momento eso no lo va a obligar a dar una vuelta más, viste que después te explica que él sigue siendo libertario, pero que las restricciones también empiezan con. Si no hay algo ahí que en algún momento van a ver. A ver, es probable. La economía es dinámica, o sea, no es una foto que vos sacás hoy y que se va a mantener así en el tiempo. Entonces, es probable que también él, siendo economista, se vaya adaptando a lo que va sucediendo. Eso que dijo de que si saca el cepo el dólar se cae a 700 es mentira. O sea, es mentira. O sea, Argentina no tiene ese problema, ¿sí? Al contrario, si no, el excedente de peso que estamos hablando se licuaría con esos dólares, con esa entrada. Entonces, el problema no pasa por ahí. Pero a lo que vos decís, y probablemente sí. Es más, te digo, O hay una chance de que sí. sí, yo creo que este equipo económico, ¿sí?, va a seguir por donde está. ¿Qué quiere decir seguir por donde está? Va a seguir con el crawling peg, probablemente lo baje en los próximos, si no es ahora en enero, después del dato de la inflación, será en los próximos meses si la inflación acompaña. Y creo que apuesta a que le entren dólares, ¿sí?, para poder seguir financiando este dólar barato. Yo veo que
del cepo no vamos a salir en el 2025, antes de las elecciones olvídate, después de las elecciones es muy difícil que se salga por el impacto que vas a tener.